La noche cubrió la ciudad con un pesado manto de silencio, pero Gregorio Beltrán la atravesaba a toda velocidad. Las luces de la ambulancia rasgaban la oscuridad con destellos azules. La radio crepitaba. 3 heridos. Fracturas, laceraciones, uno inconsciente. Gregorio apretó el teléfono. Un accidente laboral en la fábrica era la peor pesadilla para cualquier médico. Marcó el número de Teresa, la jefa de cirugía. Prepara el quirófano. Llego en 10 minutos. El coche frenó frente a la entrada de la clínica. Gregorio saltó el primero y abrió las puertas de urgencias. Los camilleros ya estaban sacando las camillas. El primer herido era un hombre de unos 35 años, con el brazo izquierdo colgando de forma antinatural. Fractura abierta de húmero. Teresa, directo a quirófano. El segundo, un chico de apenas 20 años. Gemía y se agarraba las costillas. Probablemente, neumotórax. Radiografía urgente. El tercero estaba inconsciente. Gregorio le tomó el pulso y le iluminó los ojos con una linterna. Traumatismo craneoencefálico moderado. Reanimación. Las siguientes 3 horas se convirtieron en una mancha borrosa de órdenes y la luz estéril del quirófano. Gregorio daba puntadas con rapidez, con una precisión mecánica. Las manos no le temblaban. Teresa le asistía en silencio, pasándole los instrumentos con solo una mirada. Cuando dio la última puntada, Gregorio exhaló y se quitó los guantes. ¿Están todos estables? Sí, Gregorio Román. Asintió y miró el reloj de pared, las 3 de la madrugada. Se secó la frente y sacó el teléfono del bolsillo de la bata. Marcó el número de casa. Tonos largos. Nadie contestaba. Qué raro. Pilar siempre tiene el sueño ligero, se despierta con el timbre. Los niños también están en casa, Manuel y Patricia. ¿Por qué no contestan? Gregorio se cambió de ropa, se subió al coche y condujo hasta casa. Las calles estaban vacías, los semáforos parpadeaban en amarillo. El piso lo recibió en la oscuridad. Encendió la luz del recibidor y aguzó el oído. Silencio. Echó un vistazo a la habitación de Manuel, su hijo dormía, extendido en la cama, con los auriculares puestos. Patricia también dormía, abrazada a un oso de peluche de la infancia. Pero Pilar no estaba. Gregorio frunció el ceño y volvió a marcar su número. Tonos. Luego, un corte repentino. 5 minutos después, recibió un mensaje. Estoy en casa de Juana. Vuelvo enseguida. Se quedó mirando la pantalla. Juana es la amiga de Pilar, la mujer de Antonio, su amigo. Viven a 20 minutos en coche. Pero, ¿qué hacía Pilar allí a las 3 de la mañana? ¿Y por qué había rechazado la llamada? Gregorio fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Bebió lentamente, mirando por la ventana al patio dormido. Los coches estaban aparcados en fila, las farolas iluminaban el asfalto con manchas amarillas. Todo como siempre. Pero algo chirrió en su interior, como una puerta con bisagras oxidadas. A las 4 de la mañana, la cerradura hizo clic. Pilar entró en silencio, se quitó los zapatos y colgó la chaqueta. Vio a Gregorio en la cocina y se sobresaltó. ¿No estás durmiendo? Ha habido un accidente. Acabo de llegar. Ella asintió y se acercó. Parecía cansada, el pelo revuelto, ojeras. Juana se encontraba mal. Estuve con ella. ¿Qué ha pasado? Le subió la tensión. La ayudé a calmarse, me quedé un rato, hablamos. Gregorio se quedó callado, observando a su mujer. 40 años, pero aparentaba menos. Pelo rubio hasta los hombros, figura esbelta, maquillaje impecable incluso ahora. Pero el olor. Un perfume masculino. Fuerte, con notas de cedro y pachulí. Hueles a perfume de hombre. Pilar se quedó paralizada un segundo, luego reaccionó rápidamente. Fernando vino. El compañero de Rosa. Le dio agua a Juana, la ayudó. Seguro que es de él. ¿Y Antonio dónde estaba? Tenía el turno de noche. Hay mucho trabajo en la fábrica. Lógico. Demasiado lógico. Gregorio asintió y se levantó. Vamos a dormir. Pilar fue al baño. Él se acostó en la cama y se quedó mirando al techo. No durmió hasta el amanecer. La mañana comenzó con una reunión. Gregorio reunió a los jefes de departamento en su despacho,
les contó el accidente de la noche y felicitó a Teresa por su rapidez. Todos asintieron y tomaron notas. Pero sus pensamientos estaban en casa. Sacó el teléfono por debajo de la mesa. Escribió. ¿Qué tal? La respuesta llegó una hora después. ¿Todo bien? Mucho trabajo. Mucho trabajo. La jefa de contabilidad de una constructora siempre tiene mucho trabajo. Pero antes Pilar siempre respondía enseguida. Por la noche prepararon la cena en casa. Pilar removía la ensalada con el tenedor en silencio, sin levantar la vista. Manuel contaba cosas de la universidad, de la disección en anatomía, y mostraba fotos de tejidos musculares. Patricia se quejaba del examen de matemáticas, de la estricta profesora María Ivanovna. «Mamá, ¿me estás escuchando?», preguntó Patricia. Pilar se sobresaltó y levantó la vista. «¿Qué?». «Sí, claro. Matemáticas. ¿Estás aquí siquiera?». Patricia frunció el ceño. «Estoy cansada, simplemente». Gregorio intervino. «¿Cómo está Juana?». Pilar se quedó paralizada, con el tenedor en el aire. «¿Qué? Ayer estuviste con ella. ¿Cómo se encuentra?». «Ah, sí. Ya está bien. La tensión se ha estabilizado». Se levantó rápidamente y llevó el plato al fregadero. Manuel intercambió una mirada con su padre. Patricia puso los ojos en blanco. Después de la cena, Gregorio fue al salón. El teléfono de Pilar estaba en la mesa de centro. La pantalla se iluminó, un nuevo mensaje. Gregorio lo vio. G. Gracias por ayer. Eres increíble. Pilar salió de la cocina de golpe, cogió el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. ¿Quién es?, preguntó Gregorio con voz firme. Una amiga. Pilar, de contabilidad. Me da las gracias por ayudarla con el informe. Sonrió forzadamente y se fue al dormitorio. Gregorio se quedó de pie en medio del salón. G. Pilar de contabilidad. ¿O alguien más? Al día siguiente, Gregorio llegó a casa antes de lo habitual. Patricia estaba sentada en la cocina, haciendo los deberes. Vio a su padre y dejó el bolígrafo. Papá, mamá está actuando de forma extraña. Gregorio se sentó enfrente y se sirvió un té. ¿Por qué? No sé. Está todo el rato con el teléfono. Sonríe por algo. Y cuando le pregunto qué pasa, esconde la pantalla. Antes no hacía eso. ¿Hace mucho que está así? Patricia se encogió de hombros. 3 meses, más o menos. Además, tiene una nueva amiga, la tía Rosa. Es un poco rara. Siempre habla de compras, de hombres, de que hay que vivir para una misma. Gregorio bebió un sorbo de té y se quemó. ¿Rara? Sí. Falsa. Sonríe demasiado. No me fío de ella. Por la noche, Manuel fue al despacho de su padre. Gregorio estaba revisando revistas médicas y tomando notas. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Dime. ¿Mamá de verdad estuvo en casa de Juana aquella noche? Gregorio levantó la vista. Manuel estaba de pie en la puerta, alto, de espaldas anchas, serio. Se parecía a él de joven. ¿Por qué lo preguntas? Es que la oí hablar por teléfono antes de irse. Le dijo a alguien, te espero. Me pareció raro. Si iba a casa de Juana, ¿para qué iba a esperar a nadie? Gregorio apretó la mandíbula y dejó la revista. Quizá hablaba con una amiga. Manuel asintió, pero la duda seguía en sus ojos. Vale. Solo, dime si pasa algo. Ya soy mayorcito. Gregorio empezó a observar. Por las noches, Pilar pasaba mucho tiempo en el baño con el teléfono. Hablaba en voz baja. Cuando él llamaba a la puerta, ella colgaba rápido y salía con las mejillas rojas. ¿Quién llamaba?, preguntaba Gregorio. Publicidad. Estoy harta de los pesados estos. Pero la voz le temblaba. La mirada se desviaba. El sábado, Pilar anunció. Viene Rosa. Quiere conocerte. Gregorio asintió. Rosa apareció a la 1 del mediodía. Alta, llamativa, con el pelo castaño rojizo oscuro en ondas hasta los omóplatos, maquillaje provocador, pintalabios rojo, delineador negro. El perfume apestaba a 3 metros. Extendió la mano. Rosa Solovieva.
Por fin nos conocemos. Pilar me ha contado mucho sobre ti. La voz era alta, la risa vulgar. Gregorio le estrechó la mano, la palma suave, húmeda. Gregorio. Rosa entró en el salón, se sentó en el sofá y cruzó las piernas. La falda se subió mucho. Soy agente inmobiliaria. Ayudo a la gente a encontrar la felicidad, pisos nuevos, una vida nueva. Se ríe. Pilar se ríe con ella. Gregorio siente la falsedad, como en la piel. Esa mujer es una serpiente. Pilar, ¿no decías que íbamos al centro comercial el sábado? Rosa se giró hacia su amiga. Pilar asintió. Sí, claro. Gregorio se sorprendió. Pilar odiaba ir de compras. Siempre decía, las tiendas son un estrés. Rosa continuó. Tengo que transformarte. Eres guapísima, pero te vistes demasiado recatada. Los hombres deberían mirarte. Pilar sonrió tímidamente y bajó los ojos. Gregorio se quedó helado. ¿Hombres? ¿Por qué una mujer querría que la miraran los hombres? Cuando Rosa se fue, Patricia se acercó a su padre en la cocina. No me gusta. Mamá ha cambiado con ella. Antes mamá siempre estaba en casa, pasaba tiempo con nosotros. Y ahora siempre está saliendo. Con esa Rosa. Gregorio asintió. Yo también lo he notado. Sábado. Gregorio tenía que ir a la farmacia a por medicinas. Iba por la avenida principal, pasando por la cafetería Venecia que conocía. Recordó que hacía tiempo que no iba y decidió tomarse un café. Aparcó en el arcén y salió del coche. Miró por la ventana de la cafetería y se quedó paralizado. Pilar. En una mesa junto a la ventana. Con un hombre. Desconocido. De estatura media, deportista, bien arreglado, con una camisa de mangas remangadas. Estaban sentados uno frente al otro, riendo. El hombre se inclinó hacia adelante y cubrió la mano de ella con la suya. Pilar no se apartó. Gregorio se dirigió a la puerta de la cafetería. Ya tenía la mano en el pomo. Pero se detuvo. ¿Quizá es un compañero? ¿Quizá se reúnen por trabajo? Pero los compañeros no se ríen así. Los compañeros no se cogen de la mano. Se quedó de pie en la acera, mirando por la ventana. Pilar se levantó y recogió el bolso. El hombre también se levantó y la abrazó para despedirse. Largo. Fuerte. Pilar apoyó la cabeza en su hombro. Gregorio apretó los puños hasta que le dolieron los nudillos. Pilar salió de la cafetería, sin ver a su marido. Cogió un taxi y se marchó. Gregorio se quedó de pie. El hombre salió detrás, encendió un cigarrillo y se dirigió a su coche. Algo se le cayó del bolsillo. Gregorio se acercó cuando el coche se alejó. En el asfalto había una tarjeta. Pablo Ibáñez. Gregorio hizo una foto. El corazón le latía rápido. Probablemente esto es solo el principio. Gregorio no podía quitarse de la cabeza la escena de la cafetería. La imagen de Pilar con ese hombre se le aparecía ante los ojos cuando trabajaba, cuando comía, cuando intentaba dormirse. Pablo Ibáñez. El nombre se le quedó grabado en la cabeza como una astilla. Por la noche preguntó con indiferencia, hojeando el periódico. ¿Qué tal el día? Pilar, sin levantar la vista del teléfono, respondió. Bien. Estuve con Rosa en el centro comercial. Me compré una blusa. Sacó una blusa beige del paquete y la mostró. Gregorio asintió y siguió leyendo. Por dentro, todo se contrajo. Está mintiendo. No estuvo en el centro comercial, sino sentada en la cafetería con Pablo, cogiéndole de la mano. Al día siguiente, Gregorio llamó a Antonio Moroso. Antonio, tenemos que vernos. Urgente. ¿Qué ha pasado? Luego te lo explico. Ven a mi garaje. Esta noche. Antonio llegó a las 8. Alto, corpulento, con barba corta, parecía cansado. Se sentó en un taburete y encendió un cigarrillo. Bueno, habla. Gregorio contó lo de la cafetería, lo del hombre, lo de Rosa. Antonio escuchó, dio una calada y frunció el ceño. Juana también es amiga de Rosa. Últimamente está muy distante. Dice que se reúne con amigas, pero llega a casa a medianoche. Huele a algo desconocido. ¿Crees que pasa algo? Antonio se encogió de hombros. No lo sé.
Pero Rosa no me gusta. Es demasiado descarada. Vulgar. Juana no solía ser amiga de gente así. Gregorio sacó el teléfono y marcó el número de Boris Kozlov. Este contestó enseguida. ¿Gregorio? Boris, ven al garaje. Ahora mismo. Es importante. Boris llegó en 20 minutos. Bajo, delgado, con gafas. Se sentó en una caja y miró a sus amigos. ¿Qué pasa? Gregorio repitió la historia. Boris escuchó en silencio, se quitó las gafas y limpió los cristales. Laura también menciona a Rosa. Dice que tienen una especie de club de mujeres. Se reúnen, hablan de la vida. De la carrera. Pero Laura se está quedando hasta tarde los viernes. Dice que hay mucho trabajo en la oficina de proyectos. Llamé y todo está tranquilo. Antonio apagó el cigarrillo. ¿Quizá estamos paranoicos? ¿Quizá de verdad solo se reúnen unas amigas? Gregorio negó con la cabeza. Lo vi con mis propios ojos. Pilar me miente a la cara. Boris asintió. Vamos a observar. En silencio. Si pasa algo, lo sabremos. Gregorio empezó a notar detalles que antes pasaba por alto. Pilar empezó a maquillarse más a menudo, antes solo lo hacía para ir a trabajar, ahora incluso cuando iba a casa de sus amigas. Un perfume nuevo, dulce, con notas de vainilla. Un día preguntó. ¿Qué perfume es? Me lo regaló Rosa. Por mi cumpleaños. El cumpleaños de Pilar es en marzo. Ahora es octubre. Por las noches, su mujer pasaba mucho tiempo delante del espejo, eligiendo ropa. Se probaba vestidos, faldas, blusas. Preguntaba. ¿Qué te parece esto? Gregorio respondía. Bien. Pero por dentro crecía la inquietud. Antes Pilar se vestía rápido, sin pensar. ¿Por qué ahora tanta prisa? Ella decía que quedaba con Juana y Laura, pero Gregorio llamó a Antonio y Juana no había estado en casa esos días. Llamó a Boris y Laura tampoco estaba. ¿A dónde iban las tres juntas? Una noche, durante la cena, Pilar dijo. El jueves tengo un viaje de trabajo. A una obra en las afueras. Vuelvo el viernes por la noche. Gregorio levantó la vista del plato. ¿A qué obra? Una construcción nueva. Un complejo de viviendas. Tengo que revisar la documentación, las actas de recepción. ¿Está lejos? A unos 80 kilómetros. Dormiré allí y por la mañana termino. Gregorio asintió. Pero por dentro sintió un escalofrío. Sabía que la construcción en las afueras estaba paralizada. Había llamado hacía una semana, necesitaba un certificado para un paciente, un trabajador de la fábrica se había lesionado en la obra. El capataz le dijo, la obra está parada desde hace 3 meses. No hay dinero. El miércoles por la noche, Gregorio entró en el dormitorio. Pilar estaba haciendo la maleta sobre la cama. Se detuvo en la puerta y miró. Lencería bonita, de encaje, negra. Pilar nunca usaba eso. Prefería ropa interior sencilla, de algodón. ¿Para qué quieres encaje en una obra? Pilar se sobresaltó y cerró la maleta rápidamente. No es para la obra. Lo he metido por si acaso. Por si me hace falta. Se echó a reír de forma forzada. Gregorio salió de la habitación en silencio. Por la noche, Patricia estaba haciendo los deberes en la cocina. Gregorio se sentó enfrente y se sirvió un té. Cariño, ¿tu madre te ha dicho algo de un viaje de trabajo? Patricia asintió sin apartar la vista del libro. Sí. Dijo que después de la obra iba a dormir en casa de la abuela. Que le pilla más cerca desde allí. ¿Y no te parece raro? Patricia levantó la vista. Raro, ¿por qué? La abuela vive en la otra punta. Más lejos de la obra que de aquí. Patricia frunció el ceño. Es verdad. No lo había pensado. Otra cosa rara es. La abuela llamó ayer. Preguntó si mamá iba a ir el fin de semana. Le dije que mamá estaba de viaje. La abuela se sorprendió. ¿Qué viaje? Pilar no me ha dicho nada. Gregorio se quedó paralizado. La taza se quedó a medio camino hacia sus labios. Pilar les está mintiendo a él, a sus hijas y a su propia madre. Esto ya no es una casualidad. ¿Y tu madre suele mentir sobre sus planes? Patricia dejó el bolígrafo y miró a su padre con seriedad.
Papá, no quiero chivarme. Pero sí. Dice que está en casa de Juana, pero llamé a Juana la semana pasada y no estaba. Dice que se retrasa en el trabajo, pero pasé por delante de su oficina a las 6 de la tarde y estaba todo oscuro. Mamá anda por ahí. Y no sé dónde. Gregorio se levantó y se acercó a la ventana. El patio estaba oscuro, las farolas parpadeaban. Tomó una decisión. El jueves, cuando Pilar se vaya, él la seguirá. Averiguará dónde está en realidad. Jueves, las 9 de la mañana. Pilar salió del dormitorio con la maleta. Maquillada con intensidad, perfume dulce, vestido ajustado. Demasiado arreglada para una obra. Ya me voy. Vuelvo mañana por la noche. Le dio un beso a Gregorio en la mejilla. Saludó a Patricia con la mano. Salió del piso. Gregorio esperó 5 minutos. Se puso la chaqueta, cogió las llaves del coche. Patricia, yo también me voy. Al trabajo. Bajó. Se subió al coche, arrancó el motor. Vio el taxi de Pilar salir del aparcamiento. La siguió a distancia. El taxi no iba hacia la estación, donde están los autobuses que van a la obra, sino al centro de la ciudad. Se detuvo delante del Hotel El Faro. Pilar salió, pagó y entró. Gregorio aparcó enfrente, en el parking del centro comercial. Apagó el motor. Esperó. 10 minutos después, un todoterreno negro se detuvo delante del hotel. Salió un hombre, el mismo del café. Pablo Ibáñez. De estatura media, atlético, con vaqueros y camisa. Entró en el hotel. Gregorio estaba sentado, apretando el volante. Le temblaban las manos. Tenía ganas de entrar corriendo, partirle la cara a ese Pablo, sacar a Pilar por los pelos a la calle. Pero se contuvo. No. Necesita pruebas. Sólidas. Si no, ella lo negará todo, llorará, jurará que no ha pasado nada. Sacó el teléfono, marcó el número que había encontrado la noche anterior en internet. Agencia privada Sanz. Dígame. Necesito un seguimiento. Fotos, vídeos. Todo lo que sea posible. Urgente. ¿Dirección? Hotel El Faro. En el centro. Estaré allí en media hora. Javier Sanz llegó en un turismo gris. Salió un hombre de unos 50 años, con una chaqueta negra, pelo corto, cara dura. Se subió al coche de Gregorio. ¿Qué tenemos? Gregorio señaló el hotel, describió a Pilar y a Pablo. Mi mujer con su amante. Necesito fotos. Fechas, horas, lugar. Todo bien claro. Sanz asintió, sacó una libreta y apuntó las características. Entendido. Le haré un dossier. Le llamaré en 3 días. Hay otras 2. Las mujeres de mis amigos. También tengo sospechas. Nombres, direcciones. Gregorio dictó los datos de Juana y Laura. Sanz los apuntó. Sanz salió del coche y se dirigió al hotel. Gregorio arrancó el motor y se marchó. Por la noche, el teléfono de Gregorio vibró. Un mensaje de Pilar. En casa de la abuela. ¿Todo bien? Buenas noches. Gregorio miró la pantalla. Tenía ganas de escribir. Sé dónde estás. En una habitación de hotel con Pablo Ibáñez. Pero se contuvo. Todavía no. Primero las pruebas. El viernes por la noche, Gregorio reunió a Antonio y a Boris en el garaje. Cerró la puerta con llave. Sus amigos estaban sentados en silencio, esperando. He contratado a un detective privado. Ayer estuvo siguiendo a Pilar. Se reunió con un hombre en un hotel. Antonio palideció. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. Entraron juntos. Boris se quitó las gafas y limpió los cristales. ¿Qué vas a hacer? Espero el dossier del detective. Fotos, vídeos. Luego haré una revelación. Pública. Delante de todos. Antonio se levantó y se paseó por el garaje. ¿Y nuestras mujeres? ¿Crees que ellas también? No lo sé. Pero Rosa es la que las maneja a todas. También he encargado un seguimiento para ellas. Es lo correcto. Si hay algo, hay que saberlo. Más vale una verdad que dudas. La semana se hizo eterna.
Gregorio iba a trabajar, dirigía reuniones, atendía a pacientes. Pero sus pensamientos estaban lejos. Pilar se comportaba como siempre, preparaba la cena, preguntaba por el día, se reía de los chistes de Manuel. Solo escondía el teléfono con más cuidado. Llamó Sanz. Lo tengo todo listo. Venga a la agencia. Gregorio llegó una hora después. La agencia estaba situada en un edificio antiguo en las afueras, en el segundo piso, con un cartel en la puerta. Sanz lo recibió en su despacho y puso 4 carpetas gruesas sobre la mesa. Aquí tiene. Eche un vistazo. Gregorio abrió la primera. Una inscripción. Pilar Beltrán. Hojeó las fotografías lentamente. Pilar con Pablo en un restaurante, inclinados el uno hacia el otro sobre la mesa. Pilar y Pablo cogidos de la mano junto a un coche. Besándose en la entrada de un hotel. Entrando en la habitación. Saliendo 3 horas después. Pilar despeinada, Pablo abrazándola por la cintura. Sazonov continuó. Se ven 2 veces por semana. Martes y jueves. En el mismo hotel. Abrió la segunda carpeta, Juana Morozova. Lo mismo. Juana con un hombre, grande, sin afeitar, de aspecto tosco. Nombre, Andrés Bueno. Encuentros en su piso de trabajo. Fotos a través de la ventana, abrazándose, besándose. La tercera carpeta, Laura Koslova con un tal Rafael Quirós. Enjuto, vestido a la moda. Se ven en un estudio alquilado. Fotos. Laura en el balcón en bata, fumando. Rafael la abraza por detrás. La cuarta carpeta, Rosa Solovieva. Fotografías de Rosa con los 3 hombres por separado. Se encuentra con Pablo en un café, le entrega un sobre. Se encuentra con Andrés cerca de una obra, discutiendo algo. Se encuentra con Rafael en su estudio de diseño. Sazonov sacó una grabadora. También tengo una grabación. Rosa hablando con uno de ellos por teléfono. Intercepté la señal. La encendió. La voz de Rosa, cínica, burlona. Pablo, me debes otros 10.000 por las consultas. Una voz masculina. ¿Qué consultas? Ya he pagado 50.000. Has pagado por la presentación. Si quieres que siga yendo, paga por el apoyo. Yo trabajo con ella, le meto las ideas correctas en la cabeza. Esto es una extorsión. Estos son negocios. Si no te gusta, dile a Pilar la verdad. Que no os conocisteis por casualidad. Que yo te la vendí. A ver cómo reacciona. Una pausa. Luego, la voz masculina, enfadada. Bien. Te los transferiré. La grabación terminó. Gregorio se quedó inmóvil. Rosa vende esposas. Como mercancía. Sazonov añadió. También hay grabaciones con Andrés y Rafael. Lo mismo. Los 3 le pagaron a Rosa. Ella los emparejó con vuestras esposas a propósito. Gregorio cerró los ojos, respiró hondo. Los abrió. Miró al detective. Pagó. Cogió las carpetas. Salió de la agencia. Se subió al coche. Puso las carpetas en el asiento del copiloto. Las miró durante un buen rato. Luego arrancó el motor. El sábado cubrió la ciudad con un cielo gris y una llovizna fina. Gregorio conducía hacia la casa de los Morozov con un maletín en el asiento trasero. Dentro, 4 carpetas, un dossier sobre cada esposa y sobre Rosa. Las manos en el volante estaban tranquilas, pero por dentro todo se había contraído en un nudo apretado. El cumpleaños de Juana. Cumplía 41 años. El piso de los Morozov, de 4 habitaciones, espacioso, con vistas al parque. La mesa estaba puesta en el salón. Ensaladas, platos calientes, tarta. Antonio recibía en la puerta, estrechando las manos de los invitados. Gregorio entró con Pilar. Ella llevaba un vestido azul, el pelo rubio peinado en ondas, un perfume dulce. Sonríe, besa a Juana en la mejilla. Feliz cumpleaños, querida. Juana la abraza, le da las gracias. Parece nerviosa, los ojos se le mueven sin cesar, las manos le tiemblan cuando sirve el vino. Boris y Laura llegaron después. Laura de rojo, con un pintalabios llamativo, riendo a carcajadas. Rosa y Fernando Guseino fueron los últimos en aparecer. Rosa con un vestido negro ajustado,
un escote pronunciado, el pelo pelirrojo suelto. Fernando, bajo, regordete, con calvicie incipiente. Sujeta a Rosa por la cintura, sonriendo con confianza. Los invitados se sentaron a la mesa. El ambiente era festivo, la música sonaba suavemente, las copas tintineaban. Las mujeres reían, los hombres servían vodka. Gregorio se sentó frente a Pilar, puso el maletín a sus pies debajo de la mesa. Se cruzó con la mirada de Antonio. Asintieron el uno al otro. Boris también miró, asintió. Los tres lo sabían. Hoy todo terminaría. Antonio se levantó con una copa, golpeó el cristal con una cuchara. Amigos, un brindis por la cumpleañera. Por mi Juana. Por 20 años juntos. Por un amor que supera todas las pruebas. Todos levantaron sus copas. Juana sonrió forzadamente, bebió de un trago. Los ojos le brillaban demasiado. Laura le servía vodka a Boris, Pilar a Gregorio. Los hombres bebieron. Gregorio había sustituido discretamente el contenido de las botellas por agua en casa, necesitaba tener la cabeza despejada. Rosa observaba la mesa con aire de suficiencia, bebiendo vino a pequeños sorbos. Hablaba en voz alta. Juanita, estás preciosa hoy. ¿Verdad, chicas? Pilar y Laura asintieron. Rosa continuó. Una mujer a los 40 está en su mejor momento. La vida no ha hecho más que empezar. Fernando la abrazó por los hombros. Mi Rosa siempre tiene razón. Empezó a sonar música lenta. Gregorio se levantó. Le tendió la mano a Pilar. ¿Bailamos? Pilar se sorprendió, él rara vez bailaba. Pero aceptó la mano, se levantó. Salieron al centro del salón. Gregorio le puso la mano en la cintura, la guió en un vals lento. La miró a los ojos, le dijo. Estás guapa hoy. Pilar sonrió. Gracias. Es una pena que todo vaya a terminar pronto. Pilar frunció el ceño. ¿De qué hablas? Gregorio no respondió. Siguió haciéndola girar. Pilar se acercó más, apoyó la cabeza en su hombro. Él sintió el olor de su perfume, el calor de su cuerpo. Todo esto era tan familiar, 21 años juntos. Y todo esto terminó hace 3 semanas en un café. En medio del baile, sonó el teléfono de Pilar. Ella se estremeció, se apartó, lo sacó de su pequeño bolso. Miró la pantalla, palideció. Rechazó rápidamente la llamada, guardó el teléfono. Gregorio se detuvo en medio del salón. ¿Quién era? Nadie. Publicidad. Enséñamelo. Gregorio, no hace falta. Gregorio le arrebató el teléfono de la mano. Miró la última llamada. Un nombre. Pablo. Pulsó para devolver la llamada. Puso el altavoz. La música se apagó. Todos se volvieron hacia ellos. Sonó el tono. Luego, una voz masculina, irritada. Pilar, ¿dónde estás? Llevo media hora esperando en el restaurante. Quedamos a las 9. He reservado una mesa, vino, todo como te gusta. Silencio en la habitación. Todos se quedaron paralizados. La copa en la mano de Juana tembló, el vino salpicó el mantel. Laura miró fijamente a Pilar. Rosa se tensó. Gregorio dijo fríamente al teléfono. No es Pilar. Es su marido. Gregorio Beltrán. Una pausa. Luego, un pitido corto, Pablo había colgado. Gregorio puso el teléfono sobre la mesa. Miró a Pilar. Estaba pálida, los labios le temblaban. Gregorio, no es lo que te imaginas. Sé lo que es. Lo sé desde hace 3 semanas. Se inclinó, sacó el maletín de debajo de la mesa. Sacó la primera carpeta. La arrojó sobre la mesa delante de todos. En la portada, una inscripción. Pilar Beltrán. Abrió la carpeta. Desplegó las fotografías en abanico sobre la mesa. Pilar con un hombre en una cafetería, inclinado sobre la mesa, cogidos de la mano. Pilar y un hombre en un restaurante, él besándola en la mejilla. Pilar en la entrada de un hotel, el hombre abrazándola por la cintura. Pilar saliendo del hotel, con el pelo revuelto y el pintalabios corrido. Pilar se tapó la boca con la mano y retrocedió hacia la pared. Juana y Laura miraban las fotos horrorizadas. Fernando frunció el ceño.
Rosa apretó la copa hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Gregorio habló con voz uniforme, sin emociones. Hace 3 semanas te vi en una cafetería con Pablo Ibáñez. Luego me mentiste sobre un viaje de trabajo a la obra. No fuiste a la obra, sino al Hotel El Faro. Habitación 315. Contraté a un detective privado. Este es el resultado. Mostró más fotos. Pilar sollozaba, deslizándose por la pared hasta el suelo. Gregorio, perdóname. Fue un error. No quería. Todo es culpa de Rosa. Ella nos presentó. Dijo que era un buen hombre. Que solo serían encuentros, conversaciones. Gregorio no escuchaba. Se volvió hacia Antonio y Boris. Os toca. Arrojó 2 carpetas más sobre la mesa. Con los nombres Juana Morozova y Laura Kozlova. Juana con un hombre corpulento y sin afeitar en la entrada de un edificio, besándose. Juana en la ventana de un apartamento, el hombre abrazándola por detrás. Juana saliendo del portal, arreglándose el pelo, mirando a su alrededor. El nombre en el reverso. Andrés Bueno, capataz. Laura con un hombre delgado y vestido a la moda. Están en algún estudio, riendo, bebiendo vino. Laura en el balcón en bata, fumando, el hombre de pie a su lado. El nombre. Rafael Quirós, diseñador de interiores. Laura saltó de la mesa. Es un montaje. Nos han tendido una trampa. Juana gritó. Antonio, no te lo creas. No es verdad. Gregorio sacó la última carpeta. Se la arrojó a Fernando por encima de la mesa. Y aquí está tu Rosa. Fernando la abrió lentamente. Dentro había fotos de Rosa con 3 hombres, con Pablo en una cafetería, entregándole un sobre. Con Andrés cerca de la obra, discutiendo algo, señalando el teléfono. Con Rafael en su estudio. Sentado cerca, riendo. Además de copias de mensajes. Fernando leyó en voz alta con voz temblorosa. Pablo, has transferido el dinero por Pilar. 50.000, como habíamos acordado. Está casi lista, un par de encuentros más. Miró a Rosa. Ella palideció y se levantó de la mesa. Es una tontería. Se lo ha inventado todo. Lo ha falsificado. Gregorio sacó una grabadora del bolsillo. La puso sobre la mesa. Pulsó reproducir. La voz de Rosa salía del altavoz, clara, cínica. Pablo, ¿te acuerdas de la apuesta? El primero que se lleve a la suya a la cama se lleva el bote. Apuesto por ti. Pilar es casi tuya. Pero actúa con cuidado, sin prisas. Gregorio no sospecha nada. Risas masculinas. ¿Juana y Laura también están en el juego? Por supuesto. Andrés y Rafael ya me han pagado. Vosotros, chicos, estáis compitiendo. El ganador se lleva el bote total, 150.000. Los perdedores le pagan a él. Más mis honorarios por la organización. Eres un genio, Rosa. Lo sé. La grabación terminó. Silencio absoluto en la habitación. Rosa estaba de pie junto a la pared, con el rostro blanco como la calorías. Fernando se levantó lentamente y se acercó a ella. Su voz era baja, aterradora. Buen organizador de bodas y concursos interesantes. Fernando, no es así. Está sacado de contexto. ¿Contexto? Fernando alzó la voz. ¿Qué puto contexto? Has organizado un juego. Una apuesta. Sobre la destrucción de familias. Rosa intentó evitarlo para llegar a la salida. Fernando le cortó el paso. Fuera. De mi apartamento. De mi vida. Hoy. Ahora. Fernando, déjame explicarte. Fuera. Rosa cogió el bolso de la silla y corrió hacia la puerta. Los zapatos resonaban en el parqué. La puerta se cerró de golpe. La escalera retumbó bajo los tacones. Pilar se acercó a Gregorio de rodillas y le agarró la mano. Gregorio, te lo suplico. No hubo nada entre nosotros. Solo encuentros. Conversaciones. No me acosté con él. Gregorio apartó su mano. No me tomes el pelo. En el hotel solo hablamos. Gregorio se echó a reír amargamente. ¿Estaba estudiando tu mundo interior? Pilar rompió a llorar a gritos y hundió la cara en la alfombra. Juana se abalanzó sobre Antonio. Antonio,
No quería. Rosa dijo que Andrés era solo un amigo. Que no había nada malo. Antonio la apartó fríamente. No me toques, sabandija. Juana cayó sobre el sofá y se cubrió la cara con las manos. Laura estaba de pie en medio de la habitación, abrazándose a sí misma. Boris no sabía nada de la apuesta. Rafael decía que me amaba. Boris se levantó y se puso la chaqueta. Recoge tus cosas. Vete a casa de tus padres. Mañana vendrás a buscar el resto. Boris. Hemos terminado. Gregorio se volvió hacia Pilar por última vez. Ella lo miraba desde abajo, con el rostro lleno de lágrimas y rímel corrido. Gregorio, dame una oportunidad. Cambiaré. El lunes presento la demanda de divorcio. Nos veremos en el juzgado. Cogió el maletín y se dirigió a la puerta. Antonio y Boris le siguieron. La puerta se cerró en silencio. El ascensor los bajó mientras los sollozos de 3 mujeres resonaban arriba. Lloviznaba en la calle. Gregorio, Antonio y Boris se subieron al coche de Gregorio. No arrancaron el motor. Se quedaron sentados en silencio en la oscuridad. Antonio sacó cigarrillos y les ofreció la cajetilla. Boris cogió uno. Gregorio no solía fumar, pero ahora también cogió uno. Encendieron los cigarrillos con el mismo mechero. Antonio dio una calada y exhaló el humo por la ventana. No pensaba que Juana fuera capaz de algo así. 20 años juntos. 3 hijos. Y así. Boris miraba la punta encendida del cigarrillo. Laura también. 19 años. Todo al garete por culpa de un diseñador. Gregorio miraba el parabrisas, donde la lluvia dibujaba temblorosas líneas. Nos han traicionado. Simplemente nos han traicionado. ¿Por qué? ¿Por la atención de unos don nadie? ¿Por un juego? ¿Por una apuesta? Antonio sacudió la ceniza. ¿Y ahora qué? Divorcio. Frío. Sin piedad. Han tomado una decisión, que vivan con las consecuencias. Estoy de acuerdo. Nada de perdón. Nada de segundas oportunidades. Se quedaron sentados otra media hora. Fumaron en silencio. La lluvia arreciaba, golpeando el techo del coche. Entonces Antonio abrió la puerta. Vámonos. A casa. Con los niños. Boris salió detrás. Gregorio arrancó el motor. Condujo hasta su casa. En el apartamento había luz, Manuel y Patricia no dormían, estaban esperando. Gregorio entró y los abrazó a ambos. ¿Qué le pasa a mamá? Preguntó Patricia en voz baja. Mamá ya no va a vivir con nosotros. Pero yo no os abandonaré. Nunca. Manuel asintió y abrazó a su padre con más fuerza. Patricia se acurrucó en su hombro. Gregorio estaba de pie con sus hijos en medio del pasillo, todo lo que le quedaba. Todo lo que realmente importaba. Lunes. La mañana otoñal recibió a Gregorio con un cielo gris y llovizna. Subía los anchos escalones de mármol del edificio del juzgado, sintiendo el peso del maletín en la mano. A su lado caminaba su abogado, Sergio Pascual, un hombre bajo de unos 50 años, con un impecable traje gris oscuro y un enorme maletín de cuero repleto de documentos. Sus canosas sienes y sus movimientos tranquilos y seguros inspiraban confianza. ¿Está todo listo? Preguntó Gregorio, deteniéndose ante la entrada y sacudiendo las gotas de lluvia del hombro de su abrigo. Todo, respondió Sergio Pascual con firmeza, ajustándose las gafas. La demanda de divorcio está preparada, la causa es adulterio. Tenemos el informe psicológico del hijo menor y los documentos de la propiedad. Con este material, el tribunal se pondrá de su lado sin duda alguna. La demandada no tendrá ni una sola oportunidad de justificarse. Gregorio asintió, apretando la mandíbula. Empujaron las pesadas puertas y entraron en un espacioso vestíbulo con techos altos y un eco resonante de pasos. El olor a pasillos oficiales, una mezcla de pintura vieja, papel de oficina y humedad, le golpeó la nariz. Subieron al segundo piso y encontraron el despacho que buscaban. Entraron. Tras la mesa, una mujer entrada en carnes de mediana edad con gafas de cadena, rostro cansado y mirada indiferente. En silencio, aceptó los documentos, hojeó las páginas, los selló con un característico golpe sordo, introdujo los datos en un grueso registro escrito con letra apretada. Firmó y devolvió una copia.
Todo llevó unos 10 minutos, mecánicamente, sin emociones, como cientos de otros casos. El abogado le explicaba a Gregorio a la salida, mientras bajaban las escaleras. Los niños se quedarán con usted si quieren. Manuel tiene 19 años, es mayor de edad y decide dónde vive. Patricia tiene 16, el tribunal tendrá en cuenta su opinión de acuerdo con el código de familia. Y después de presentar estas fotografías, no habrá ninguna duda sobre la moralidad de la madre. El tribunal le concederá la custodia total, además de la pensión alimenticia. Gregorio asintió en silencio, sintiendo un extraño alivio mezclado con amargura. Se subió a su berlina, puso el contacto y se dirigió al hospital donde trabajaba. Las calles de la ciudad se extendían como una cinta gris bajo la lluvia, tiendas, paradas de autobús, escasos transeúntes bajo paraguas. El teléfono vibró en el asiento del copiloto, una llamada de Pilar. Gregorio echó una rápida mirada a la pantalla. La 15ª de esta mañana. Rechazó la llamada con una pulsación corta, abrió los ajustes y añadió el número a la lista negra. El teléfono se silenció. Silencio. Pilar había ido a su casa la noche anterior, sobre las 8. Gregorio la vio desde la ventana, estaba de pie en la entrada con un abrigo claro, empapada bajo la lluvia, llamando continuamente al telefonillo. Sus dedos temblaban sobre los botones, su rostro estaba distorsionado por la desesperación. Pilar permaneció bajo las ventanas durante una hora, temblando de frío y nervios. Lloraba a lágrima viva, llamaba a Manuel y a Patricia con desesperada insistencia. Manuel contestó solo una vez, a la 10ª llamada, con voz helada. «Mamá, has traicionado a papá. ¿Cómo has podido hacer algo así? 21 años juntos. 21 años de familia. Y has elegido a un don nadie al que conoces desde hace 3 meses. ¿Por qué? Manuel, no quería que fuera así. Rosa me engañó, me dejé influenciar, yo». Rosa no te obligó a ir a ese hotel, interrumpió Manuel con dureza. No te obligó a mentir a papá todos los días. No te obligó a besar a ese tipo. Fue tu elección. Tú misma lo decidiste. Ahora vive con esa decisión. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. Pilar llamó 1, 2, 3 veces más, Manuel rechazó las llamadas. Patricia no contestó en absoluto, se sentó en su habitación, lloró en la almohada y abrazó a su padre cuando éste entró para consolarla. El martes, sobre el mediodía, el director de la constructora, Carlos Miguel, un hombre corpulento de unos 55 años con un enorme anillo de oro en el dedo, llamó a Pilar a su espacioso despacho en el 3er piso. Estaba sentado tras un amplio escritorio de roble, hojeando pensativo algunos informes y documentos. Pilar entró con el corazón encogido y se sentó frente a él en el borde de la silla. Pilar, comenzó sin levantar la vista, me han llegado ciertos rumores sobre su vida personal. Rumores muy desagradables. Pilar sintió como la sangre se le helaba en el rostro. Es asunto mío, no afecta al trabajo. Estoy de acuerdo con usted, es asunto suyo. Por lo tanto, aquí tiene una carpeta con un análisis de su trabajo. Desafortunadamente, su cualificación no se corresponde con el puesto que ocupa. Es más, me veré obligado a despedirla. Carlos Miguel, se lo ruego, lo compensaré, yo. Basta, cortó él con frialdad. Escriba su carta de renuncia voluntaria. Hoy mismo. Para esta tarde. De lo contrario, será despedida. Elija. Pilar salió del despacho con las piernas temblorosas, agarrándose a la pared. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo escribir la carta. Entregó sus asuntos a la nueva contable, una joven con rostro indiferente. 3 días después recibió su liquidación, un sobre con dinero y un frío apretón de manos del director. Se quedó sin trabajo, sin estatus, sin el respeto de sus compañeros. El piso de alquiler de una habitación en las afueras de la ciudad, un edificio gris de paneles de los años 80 con el yeso desconchado, costaba casi todo su antiguo salario, que ahora no tenía. Tanto dinero por 30 metros cuadrados con vistas a los contenedores de basura y a un parque infantil con columpios oxidados. Pilar buscó trabajo durante una semana, 2, 3. Envió currículos, fue a entrevistas. En todas partes la rechazaban, la ciudad es pequeña, 150.000 habitantes, todos están conectados entre sí, todos lo sabían todo. Las puertas se cerraban una tras otra. La humillación se hacía insoportable.
Finalmente, encontró un puesto en una pequeña empresa en las afueras de la zona industrial, ayudante de contable, salario de 22.000. Una oficina sucia en el sótano, un ordenador viejo, una mesa diminuta junto a la ventana con vistas a una pared de hormigón. La jefa, una mujer grosera de unos 40 años, hablaba a Pilar como a una sirvienta. Pero no había elección. A Juana y a Laura les ocurría lo mismo. Antonio solicitó el divorcio una semana después de la revelación, sin esperar explicaciones. Los niños tomaron una decisión al instante. Su hijo Diego, de 17 años, le dijo a su madre a la cara, de pie en medio del salón: «Has dejado a la familia por los suelos. Mis amigos se ríen de mí en el colegio. Dicen, tu madre es una fulana. Me avergüenzo de ti. No quiero vivir contigo». Teresa, su hija de 14 años, lloraba, pero también se negó a mudarse con Juana. Pedro, de 11 años, se escondía tras la espalda de su padre, temeroso incluso de mirar a su madre. Boris también se llevó a los niños sin dudarlo. Javier, de 18 años, y Anastasia, de 15, se negaron rotundamente a vivir con su madre después de semejante humillación. Juana alquiló un piso en el otro extremo de la ciudad, en un barrio viejo con vallas torcidas y carreteras destrozadas. Trabajaba en un instituto de proyectos, pero sus compañeros cuchicheaban a su espalda y se callaban cuando se acercaba. Pasaba las horas de la comida sola, en una mesa en la esquina del comedor. Laura encontró trabajo en un pequeño estudio de arquitectura privado, pero su sueldo apenas cubría el alquiler y los gastos mínimos de comida. Las tres mujeres se reunían a veces por las noches en un café barato de las afueras. Mesas desconchadas, sillas de plástico, olor a aceite frito. Se sentaban en silencio sobre el café frío en vasos de papel, mirando al vacío. No había nada de qué hablar. La vida se había derrumbado. No había nada que comentar. A Pablo Ibáñez le llamó su mujer, Carmen, el miércoles por la mañana, sobre las 9. Su voz era helada, mecánica, sin una sola emoción. Esta noche me han enviado unas fotos. Anónimamente, a mi correo electrónico. Estás con una mujer. En un café, cogidos de la mano. En un hotel, besándoos junto a una habitación. 23 fotos. Todas fechadas. Explícame esto. Pablo se quedó paralizado, sintió como todo se derrumbaba en su interior. Carmen, escucha, no es lo que te imaginas. Tus cosas estarán recogidas en el porche en una hora, le interrumpió ella con calma. No vuelvas a esta casa. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Divorcio. Reparto de bienes. Pensión alimenticia. Todo según la ley. Carmen colgó el teléfono. Pablo intentó devolver la llamada, pero el número estaba bloqueado. Escribió mensajes, los leyó, pero no hubo respuesta. Se vistió y corrió a casa. Llegó a la casa de campo en 20 minutos, la puerta estaba cerrada a cal y canto, el código había cambiado. En el porche había 3 maletas grandes con sus pertenencias, metidas a toda prisa. Camisas, trajes, zapatos, todo tirado sin orden ni concierto. Carmen miraba desde la ventana del segundo piso, con frialdad y distancia, y luego bajó las persianas. No iba a haber conversación. Pablo vivió en el hotel turista durante una semana entera, pagando 2.000 al día por la habitación. El dinero se esfumaba a un ritmo alarmante. Carmen bloqueó la tarjeta de crédito que tenían en común. Después alquiló un estudio en las afueras, 25 metros cuadrados, baño combinado, cocina americana. A las 2 semanas le llamó el jefe, un hombre corpulento de cara roja, director ejecutivo de una empresa comercial. Ibáñez, tu exmujer se ha puesto en contacto con nuestros clientes clave. Llamó personalmente a 3 directores. Los clientes están en shock. 2 se niegan a seguir cooperando si tú eres su gerente. Dicen, no hacemos negocios con gente así. La reputación de la empresa está en grave peligro. Me veo obligado a despedirte. Por reducción de plantilla. Lo siento, pero el negocio es más importante. Pablo lo perdía todo, trabajo, familia, casa, futuro. Se quedó literalmente sin nada. Sus hijos, Rafael, el hijo de 14 años, y Vera, la hija de 11, no contestaban a sus llamadas, las rechazaban, lo bloqueaban. Su exmujer solicitó el divorcio con reparto total de bienes, por decisión judicial, no le dejaron nada más que sus efectos personales. Andrés Bueno recibió un golpe devastador similar. Su mujer, Natalia,
Lo echó de casa el mismo día que vio las fotos, le tiró una maleta a la cara en la puerta, le gritó que se fuera y que no volviera nunca más. Se llevó a sus 3 hijos, Javier, de 15 años, María, de 12, y Alejandro, de 9, y solicitó el divorcio. Rafael Quirós perdió a su familia en 2 días y el estudio de diseño en un mes. Los socios de su negocio, 2 amigos suyos desde la universidad, convocaron una reunión de urgencia, rescindieron el contrato y se retiraron de la participación accionarial al enterarse del escándalo. Nos has fastidiado, Rafael. Los clientes no quieren trabajar con un estudio que tenga a alguien así. Lo sentimos, pero nos vemos obligados. Los clientes, en efecto, se marcharon uno tras otro, rescindieron los contratos. Al cabo de un mes, el estudio cerró definitivamente, se alquiló el local y las deudas de alquiler e impuestos quedaron a cargo de Rafael. Bancarrota. Los 3 amantes se hundían por la pendiente de forma rápida e implacable. Pablo encontró trabajo como gerente en una pequeña tienda de materiales de construcción en el mercado. Humillación diaria. Andrés trabajaba como mozo de almacén en un almacén de verduras. Rafael daba clases particulares de diseño gráfico. A Rosa la echó Fernando el mismo sábado, el día de la revelación. Tiró sus cosas al rellano, bolsos con ropa, cosméticos, documentos, y cambió las cerraduras del piso en 2 horas. Llamó a un técnico, pagó el doble por la urgencia. Rosa intentó recuperar el piso por vía judicial. Pero Fernando contrató a un abogado caro. El tribunal examinó detenidamente las pruebas y se puso del lado de Fernando. Rosa se quedó sin casa, sin dinero, sin futuro. Los clientes inmobiliarios se negaban en masa a trabajar, toda la ciudad se enteró de sus tejemanejes, de sus manipulaciones y traiciones. Su reputación en los círculos empresariales de la ciudad quedó destruida por completo y definitivamente. Nadie quería tener tratos con ella. El teléfono permaneció en silencio durante semanas. Al cabo de un mes, Rosa recogió sus últimas pertenencias, las metió en una maleta vieja, compró un billete de autobús y se marchó de la ciudad. Nadie sabía a dónde. A nadie le importaba de verdad. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Pilar estaba sentada a última hora de la noche en un piso alquilado de una habitación en las afueras. Miraba por la ventana, un patio gris y lúgubre, contenedores de basura torcidos con el contenido desparramado, bancos de madera desconchados con los respaldos rotos. Raros transeúntes se apresuraban a hacer sus recados. Recordaba su piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, un salón amplio y luminoso con un gran sofá, habitaciones infantiles con papeles pintados de colores, una cocina con una mesa redonda donde se reunía toda la familia. A Gregorio leyendo el periódico por las mañanas con una taza de café, su voz tranquila, sus manos seguras. Llamó a Juana, marcó el número con dedos temblorosos. Juana, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos podido? Juana sollozaba al teléfono, ahogándose con las palabras. Antonio ni siquiera responde a mis llamadas. Nada. No me ha bloqueado el número, pero nunca contesta. Mis hijos me llaman traidora a la cara. Diego me lo dijo ayer. Ya no eres mi madre. No tengo madre. Isabel llora cada vez que la llamo, pero tampoco quiere hablar conmigo. Pedro ayer escuchó mi voz al teléfono y simplemente colgó, sin decir nada. Lo he perdido absolutamente todo. Familia, hijos, casa, respeto. ¿Por qué? ¿Por qué he cambiado todo eso? Yo también he perdido, susurró Pilar, sintiendo un nudo en la garganta. Gregorio tenía razón en todo. Les hemos traicionado. A nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestra vida. ¿Por qué? Por la atención de estos. Pilar no encontraba la palabra adecuada. ¿Aprovechados? ¿Sinvergüenzas? ¿Superficiales? Parecían tan interesantes, tan atentos hace 3 meses. Pablo le regalaba flores cada semana, la llevaba a restaurantes caros, la escuchaba durante horas, la miraba a los ojos, le decía cumplidos. Y Gregorio siempre trabajaba hasta la extenuación, llegaba tarde, cansado, se quedaba callado por las noches, se dormía delante del televisor. Pero Gregorio estuvo a su lado 21 años. Cada día, cada noche. Crió a sus hijos, llevó a Patricia a la escuela de música, le enseñó a Manuel a montar en bicicleta. Mantuvo a la familia dignamente, reformó el piso, planeó las vacaciones. La amaba con un amor verdadero, tranquilo, fiable, constante.
Y ella tiró todo eso por una ilusión, por oropel, por 3 meses de atención falsa. Pilar marcó el número de Pablo al día siguiente, armándose de valor. No contestó. Le escribió un mensaje desesperado. Pablo, tenemos que hablar. Por favor. Es importante. Lo leyó a los 3 minutos. No hubo respuesta. Le escribió de nuevo 1 hora después. Pablo, contéstame. Lo que sea. Leído. Silencio. Al día siguiente, lo mismo. Leído e ignorado. A la semana lo entendió definitivamente. Pablo había desaparecido de su vida. La usó y la tiró. La golpeó como un puñetazo en el estómago. La había utilizado desde el principio. Un juego bonito, una diversión agradable, una aventura fácil. El juego terminó y él desapareció sin mirar atrás, sin dedicar ni un minuto a explicaciones. Rosa las utilizó a todas para sus planes y ambiciones. Gregorio era el único que realmente, de verdad, la amaba. Y ella lo había perdido para siempre. Sin derecho a retorno. El jueves por la noche, Pilar volvía del trabajo a casa a paso lento, agotada tras 8 horas en un sótano sofocante. Se detuvo en la tienda de comestibles de la esquina, compró una barra de pan negro y 1 litro de leche. Una cena modesta. Salió a la calle con una bolsa de plástico en la mano y se quedó paralizada. Gregorio. Estaba en el semáforo a 50 metros, al otro lado de la calle. Con una mujer. Guapa, delgada, pelo oscuro hasta los hombros, un abrigo elegante, sonriendo a algo. Gregorio la cogía de la mano con ternura, se reía de algo que ella decía, se inclinaba hacia su oído. El semáforo se puso en verde, cruzaron la calle sin prisa, se perdieron entre la multitud de viandantes. Pilar quiso acercarse, dio un paso vacilante hacia adelante. Se detuvo. Las piernas no le respondían. Gregorio la vio de reojo por casualidad, la miró directamente. Una mirada fría, indiferente, absolutamente vacía, como a una desconocida. Un breve asentimiento mecánico por cortesía. Pasó de largo con la mujer, sin aminorar el paso, sin detenerse, sin volverse. Pilar estaba de pie en la acera en medio de la multitud vespertina. La bolsa con la leche y el pan colgaba de su mano, caída sin fuerzas. La gente la esquivaba con irritación, la empujaba con los hombros, le lanzaba miradas de desaprobación. Las lágrimas corrían por sus mejillas a borbotones, emborronando el maquillaje. Una transeúnte, una anciana con una bolsa, se detuvo y le preguntó con preocupación. «Señorita, ¿se encuentra mal? ¿Necesita ayuda?» Pilar negó con la cabeza, incapaz de responder, y se fue a casa. Llegó a duras penas al piso de alquiler, abrió la puerta. Se sentó en la cama en la habitación vacía y solitaria. Lloró hasta la noche, hasta que se quedó afónica. La leche y el pan quedaron intactos. Pasó un año. Gregorio vivía en una casa nueva en una zona tranquila de las afueras de la ciudad, lejos del centro y de los recuerdos. Compró una casa de 2 plantas 6 meses después del divorcio oficial, pequeña, acogedora, de 120 metros cuadrados, con una parcela cuidada de 600 metros. Lo reformó todo a su gusto y al de sus hijos con la ayuda de un diseñador. Manuel tenía una habitación espaciosa en el segundo piso con un enorme escritorio junto a la ventana, altas estanterías a lo largo de las paredes y un cómodo sillón. Patricia tenía una habitación luminosa con una enorme ventana orientada al sur, soleada, con muebles blancos y una alfombra suave. Manuel estudiaba segundo curso de medicina, un alumno excelente y constante con un expediente impecable por delante. Planeaba especializarse en cirugía, como su padre, ya participaba en congresos científicos y escribía artículos. Patricia estudiaba en un 10º curso de bachillerato, se preparaba con ahínco para los exámenes de acceso a la universidad con profesores particulares y planeaba ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal. Los hijos veían a Pilar formalmente 1 vez al mes. Los encuentros tenían lugar en una cafetería impersonal en territorio neutral y duraban 1 hora y media como máximo. Las conversaciones eran tensas, incómodas, con largas pausas. Pilar preguntaba tímidamente por los estudios, por la salud, por los planes. Manuel respondía secamente, con monosílabos, mirando hacia otro lado. Patricia permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, asentía y jugaba con el tenedor en la ensalada. Gregorio salía con María, la relación evolucionaba de forma natural.
Se conocieron en un congreso regional de médicos en una ciudad vecina, entablaron conversación por casualidad tomando un café en un descanso entre las ponencias. María trabajaba como médico de cabecera en el Hospital Municipal número 3 de la ciudad vecina, donde dirigía el departamento. Divorciada desde hacía 3 años, no tenía hijos, vivía sola en un piso pequeño y se dedicaba por completo a su trabajo. Una mujer tranquila, sin emociones ni dramas innecesarios, fiable, comprensiva. La relación evolucionó lentamente, con cautela, sin prisas. Gregorio aprendió a confiar de nuevo después de la traición, pero con mucha cautela, comprobando cada paso. María entendía perfectamente su estado, no precipitaba los acontecimientos, no presionaba, le daba espacio. Cenaban juntos los viernes en restaurantes tranquilos, iban al cine los fines de semana, hablaban del trabajo, de casos médicos, de la vida, del futuro. Sin obligaciones impuestas. Sin presiones innecesarias, sin expectativas. Antonio conoció a la profesora de literatura del colegio de Isabel, Olga Victoria, 42 años, una mujer inteligente con una mirada bondadosa. Llevaban saliendo 2 meses, una relación seria, con intenciones. Los niños la aceptaron bien, sin rechistar. Diego incluso dijo, papá, es normal. Me gusta. Boris seguía solo, pero no sufría por la soledad. Estaba completamente ocupado con el trabajo y la educación de los niños. Javier entró en la Universidad Técnica con una beca, estudiaba para ser ingeniero de diseño. Anastasia estaba en 10º curso con la medalla de oro en el horizonte. Los 3 amigos se reunían regularmente los sábados, como antes. Se sentaban en el garaje de Gregorio, bebían cerveza de latas, hablaban del trabajo, de los niños, de los planes de futuro, de coches, de pesca. De las exmujeres no decían ni una palabra. Era un tema tabú para siempre. Página pasada. Una tarde tranquila, Patricia estaba sentada a la mesa de la cocina, haciendo los deberes, resumiendo historia, preparándose para un control. Gregorio estaba preparando la cena en la cocina, friendo pollo con verduras y especias, el olor inundaba la cocina. Patricia de repente dejó el bolígrafo, levantó la vista, miró fijamente a su padre durante un rato. Papá, ¿puedo preguntarte algo personal? Gregorio se giró, se secó las manos con un trapo. Claro. Pregunta. ¿Has perdonado a mamá? ¿Por todo lo que pasó? Gregorio removió las verduras en la sartén con una espátula de madera, sin darse la vuelta de inmediato, pensando en sus palabras. No, Patricia. Y no la perdonaré nunca. ¿Por qué? ¿Acaso el perdón no ayuda a seguir adelante? Gregorio apagó el fuego de la cocina, se giró hacia su hija, la miró a los ojos. La traición de ese calibre no se perdona, hija. Tu madre tomó una decisión consciente, mentirme cada día durante 3 meses, engañarme con otro hombre, destruir nuestra familia de 21 años. Fue una decisión totalmente suya, sopesada. Ella es responsable de ello. Pero no la odias, ¿verdad? Gregorio se acercó, se sentó en una silla junto a su hija. No, Patri. No la odio. El odio requiere emociones, energía, implicación. No tengo nada de eso hacia ella. Simplemente ya no forma parte de mi vida. Como una persona completamente ajena, extraña. No me enfado, no odio. Simplemente indiferencia. Patricia asintió lentamente, pensó un momento, luego se levantó, abrazó a su padre con fuerza. Gregorio abrazó a su hija, la besó suavemente en la coronilla, le acarició el pelo. En ese momento, Pilar estaba mirando Instagram y vio una publicación. Un mapa de deseos, feminidad, cumple tu sueño. Entró y se quedó boquiabierta. En el video estaba Rosa. Estaba contando cómo construir la felicidad. Lo que un hombre debe hacer. Que la mujer es una reina. A Pilar la invadió la ira y tiró el teléfono contra la pared con todas sus fuerzas. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. A veces la comprensión llega demasiado tarde.